el gran sacrificio, Señor, que hiciste en aquel madero, Señor. Gracias, mi Dios bendito. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús. Extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz. Y todos juntos. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Gracias, amado Dios. Nos dedicamos por nuestra alabanza, Señor. Somos iglesia, somos una familia, con una misma visión, con una misma misión, Señor. Extraviados ya no más. La tumba vacía es nuestra canción.
qué? Dice. Y lo hemos dejado tirado en el tiempo. En los años los hemos dejado uno a uno y no los buscamos ahora como contacto para hablarles del Evangelio. Y no lo hacemos. El apóstol Pablo, apasionado de él, se entregó totalmente. Estaba entregado a eso. Y él buscaba a las personas. Pero también parte B, se entregó a la evangelización con grandes expectativas. ¿Por qué resaltó esto? Grandes expectativas. Aquí cuando dice se estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, versículo 4. Otras versiones traducen estaba constreñido por la palabra. Es decir, la palabra lo apretaba, es decir, le apremiaba, lo obligaba. Un hombre apasionado por la salvación de las personas, apasionado por el discipulado. A él hervía la sangre. Ya lo decía cuando en el capítulo 17, cuando viene de Atenas y dice que él le hervía su sangre al ver a la gente entregada a la idolatría, dice la palabra. Un hombre que hervía de pasión por las almas perdidas. Y él compartía el Evangelio movido por el Espíritu Santo del Señor, que le hervía hacer la sangre como lo sucedió con Jeremías. ¿Se acuerda usted? Jeremías también una vez desanimado, frustrado porque no había respuesta. Más bien le metieron al pozo, ¿no es cierto? Lo ofendieron, le afectaron físicamente, etc. Y él dijo claramente: ya no voy a hablar del Evangelio. Se desanimó. No hablaré más de su nombre. Pero ¿qué dijo en el versículo Jeremías 29? Él dijo: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos. El mismo Pablo dijo: ay de mí si no predico el Evangelio. Lo dice en Corintios. Hermanos, el apóstol Pablo tenía la mente, las emociones y la voluntad, el espíritu, el alma y el cuerpo metido en hacer la obra para el Señor. Estaba tan apasionado que realmente esperaba que toda la gente, todos, él esperaba que se convirtieran al Señor. Todos. Era su anhelo. Sin embargo, ¿qué pasó? Punto número 2. El Evangelio y la expectativa de Pablo son frustrados. Son frustrados. ¿Qué dice la palabra? Versículo 6. ¿Qué pasó allí? Versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Quiero que mire usted la parte emocional del apóstol Pablo aquí. Leamos entre líneas conforme el Espíritu nos esté guiando, hermanos. Recuerde que la palabra no es fría. El apóstol es humano como usted y como yo. Y tiene también sentimientos. Y aquí el apóstol está presentando el Evangelio, pero hay oposición. ¿Y sabe lo que le escribe a los Corintios, a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 y 2? Segunda Tesalonicenses 3, 1 y 2, lo digo para que usted lo apunte en su hoja allí. Cuando él escribe a los Tesalonicenses desde Corintios, precisamente, desde Corinto le escribe la carta, estando en medio de esta sociedad, y les dice: por los demás hermanos, le dice a los tesalonicenses, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Le está compartiendo a través de la carta a los tesalonicenses
le está diciendo: oren por nosotros, porque aquí hay gente que se está oponiendo al evangelio, gente perversa, gente que afecta a los demás. Pero aquí la palabra dice que no solamente se oponían, sino que blasfemaban. Blasfemaban. Blasfemar significa de veras hacer común, degradar, menospreciar la gloria de Dios. Insultar con un corazón rebelde la gloria de Dios, la persona de Dios. Rechazaban el evangelio de salvación. No solamente rechazaban, sino blasfemaban. Se ponían ellos en orden de batalla, frente a frente, contra, dice el original. Le encaraban a Pablo con tal orgullo y ellos se oponían contra el evangelio. Y sabemos que, como dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, que mueve a las personas a oponerse. Porque el diablo conoce cuando el evangelio está entrando con poder en los corazones de las personas, y entonces se opone. Por eso a usted le roba la posibilidad de compartir el evangelio. Cuando usted está lleno del Espíritu, cuando usted está lleno de pasión por esa persona para que se convierta al evangelio, y usted ora por esa persona, le comparte el evangelio, y entonces el diablo comienza a jugar su partida, lo aparta. Quiere ponerles problemas entre ellos y con usted. Hermanos, de verdad, el diablo siempre se va a levantar contra la predicación poderosa del evangelio. Contra la predicación débil no se va a enfrentar. Lo va a hacer cuando hay una predicación poderosa. Y esto hay que considerar, mis hermanos. Así que, letra A, hubo una reacción frustrada de Pablo. Y quiero que entienda la palabra frustración aquí. No lo puse esta vez, pero quiero que entienda que la palabra frustración, escuche bien esto, es la acción y efecto de frustrar, dejar sin efecto o malograr un intento. Es una primera acepción. Sigue diciendo, es un sentimiento de impotencia, decepción, enojo, ira y o apatía, ansiedad o disforia que acompaña a toda acción o deseo que se produce cuando las expectativas de una persona no se ven satisfechas al no poder conseguir lo aprendido. En este caso el apóstol Pablo de veras recibió las dos cosas aquí. Las personas oyentes del evangelio, estos judíos, ¿sabe qué hicieron? Frustraron el plan de Dios para sus vidas. Detuvieron la voz de Dios. Frustraron el plan de Dios. El plan de salvación lo frustraron. El evangelio poderoso del evangelio lo frustraron. Pobre gente, no se daba cuenta que estaban rechazando al Dios de salvación, ¿no es cierto? Que con eso estaban condenando sus propias almas al infierno. De eso se trata el asunto. La Biblia dice, no es que van a ser condenados, sino que ya han sido condenados, ya son condenados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Porque rechazaron con un corazón rebelde, mis hermanos, la palabra de Dios. Y eso el apóstol Pablo le ardía porque menospreciaban el evangelio del Señor. Porque no se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Y por eso Pablo se echa, ¿no es cierto?, se saca el polvo de encima. Pero lo segundo que pasa aquí es que el apóstol Pablo, como humano que era, él se siente impotente por no ser aceptado el evangelio. No por él, sino el evangelio. Se siente impotente, decepcionado, enojado.
Porque aquí se nota la atmósfera, ¿no es cierto?, emocional. Él no lo dijo sonriendo, se sacó, no, él lo dijo bastante afectado, enojado. Enojado porque no estaban entendiendo el evangelio, porque se estaban perdiendo. Pablo no veía cristalizado el deseo ferviente que tenía de que ellos sean salvos. Su pueblo, su nación, su gente. Cuando leía esto y preparaba esto, mis hermanos, me ponía a pensar un poco sobre nosotros mismos cuando estamos apasionados porque la familia se convierte a Cristo. Cuando les hablamos del evangelio y te dicen, no quiero escuchar. No te permiten leer ni siquiera la Biblia en tu propia casa. Te rechazan del evangelio de Cristo. Y tú quedas frustrado, frustrada. ¿Qué tienes que hacer? Y te enojas. Hay un enojo santo ahí, podemos llamarle, ¿no es cierto? Y estamos allí frustrados. Y hay quienes se han desanimado en el camino. Ese nunca se va a convertir. Ya dejé de orar ya por ellos. Una vecina, un vecino que es un problema, siempre me echa la basura. ¿Qué voy a orar por esa mujer? Ya que se pierda, ¿no es cierto? Ese no es el camino de la frustración. Aquí el apóstol Pablo, miren, sacudió sus vestidos, que era un símbolo muy fuerte de rechazo, de protesta contra la conducta de una persona, para mostrarle su rebelión. Dice que se sacudió los vestidos, sus zapatos también, sus sandalias. Pero sabe, él dijo algo aquí, algo exabrupto, yo lo veo así. Un exabrupto, ¿por qué? Porque ¿sabe qué le dijo? Le dijo claramente, de ahora en adelante, ¿qué dijo? Yo voy a predicar, me dirigí ¿a quién? A los gentiles. Voy a dejar de hablarles a ustedes. Y lo digo porque lo vemos que Dios lo corrige respecto a eso. Pero estaba tan indignado por lo sucedido. Tan indignado. El apóstol dice, yo quedo limpio. Es una metáfora del Antiguo Testamento que muestra sacrificio y responsabilidad personal. Yo quedo limpio de conciencia. Yo a ustedes les he dado todo. Aún mi vida les he dado mi vida aún ha peligrado por causa de ustedes. Les he dado todo y ustedes no quieren. Los dejo. Chao. Me voy con los gentiles. Qué duro, ¿no es cierto? Si uno lo ve después, mis hermanos, 19:1, 10, de 28 al 23 a 28, el apóstol Pablo continuó predicando a los judíos. Y vamos a ver después por qué. Pablo tomó una decisión de hacer esto, de concentrarse solamente en los judíos, en los gentiles. Pero Dios cambió esto. Pero dice la palabra que él sí cumplió rápidamente, porque él dice que rápidamente se fue a uno llamado Justo, que era precisamente un gentil. Algunos piensan que era judío con nombre griego, pero era gentil, que estaba, dice la palabra, su casa junto a la sinagoga. Así que él se dirige después de eso a ver a su amigo Justo, que se había convertido, y de ahí comienza, dicen los historiadores, que ahí comienza a predicar el evangelio desde ese lugar, ya no de la sinagoga. Pero qué interesante lo que pasa, hermanos. Versículo 8, parte B allí. Dios sigue obrando salvación. Mire usted versículo 8. Dice aquí, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran, ¿qué cosa? Bautizados. Dice el principal de la sinagoga.
Hermanos, es que el Señor continúa obrando en los corazones. No importa que estés desanimado, frustrado, no importa cómo tú estés, Dios sigue moviéndose en el corazón de las personas. Comenzó el Señor a obrar en la semilla que Pablo había sembrado seguramente, o escuchando al mismo Pablo después. El asunto es que Dios siguió moviéndose en el corazón. Mis hermanos, les digo algo. Usen la palabra para hablar con su familia que no quiere escuchar. Aunque no quiere escuchar usted, láncele palabra de Dios, un versículo bíblico. Ponga de repente algo que lean rápidamente. ¿Sabe qué va a pasar? Y oren, Señor, usa esta palabra poderosa tuya. ¿Para qué? Para que puedan ser movidos esos corazones duros, esas rocas. Empuje por allí, hermano. ¿Entendió la anécdota que leí al principio, no? Empuje por ahí, hermano. Busque maneras, además de orar, busque maneras, porque Dios se va a mover en el corazón en su tiempo. Acuérdese. Dios sigue obrando salvación. Esto alentó a Pablo realmente. Es probable que él sea una de las pocas personas que Pablo bautizó en Corinto, personalmente. Lo oye 1 Corintios 1:14. Hermanos, Dios se sigue moviendo, Dios sigue obrando salvación. Así que mire, estando el apóstol Pablo todavía un poco afectado, ¿sabe qué pasó? Número 3. Dios anima a Pablo en su frustración. Lo anima a Pablo. ¿Y sabe qué le dice? Él primeramente le habla palabras de fortaleza. Palabra de fortaleza, dice: no temas, sino habla y no calles. No temas, Pablo. Ahora, si miramos la historia, la vida de Pablo, donde quiera que iba Pablo, siempre recibía, por un lado, aceptación y por otro, rechazo. Era la costumbre, ¿no es cierto? Pablo ya estaba un poco acostumbrado a eso, aparentemente. Podían recibirlo como podían rechazarlo. Hay que estar preparado para eso. Cuando usted vaya a evangelizar, debe estar preparado para eso como el apóstol. Aunque no falta que a veces nos caigamos, nos desanimemos con alguien, ¿no es cierto? Pero hay que seguir adelante. Su corazón estaba desanimado por estos contrastes. Probablemente era así. Un poco desanimado por esos contrastes, pero el Señor lo animó en una revelación de noche. Y le dijo: Pablo, no temas, con esas palabras de fortaleza, y no calles. ¿Sabe lo que estaba diciendo ahí? Pablo, cálmate. No tengas miedo, no actúes precipitadamente por temor. ¿Sabe qué pensaba el apóstol Pablo? Porque más adelante él seguramente quería irse allá de Corinto. Esto no responde, me voy. Él pensaba irse. Si usted lo ve. Pero dice: ¿sabe qué, Pablo? Un momentito, por tu temor no tomes decisiones rápidas, un ratito. Quiero decirte, Pablo, que con esta palabra no temas, te quiero decir que te calmes, déjame obrar a mí. Yo estoy contigo. Yo soy el que tiene el control de todas las cosas. Cálmate. Y yo me imagino que le estaba diciendo: ¿sabes qué, Pablo? No tomes decisiones apresuradas como lo tomó alguna vez Sara. ¿Se acuerda de Sara? Que por temor a que ya su edad avanzada, aunque ya tenía casi 90 años, ¿no es cierto? Un poco menos, le dice a Abraham: toma a mi concubina por mujer y tengo un hijo con ella. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Cómo tan precipitadamente actuó por temor a su vejez. No tomes cosas apresuradas, Pablo. Cálmate un ratito. Por miedo no te muevas. Ni también como Saúl, ¿se acuerdan? Cuando Samuel le dice: espérate, antes de la guerra yo voy a venir para hacer el sacrificio. ¿Se acuerda usted? ¿Y qué pasó ahí? Se adelantó Saúl. Hizo el sacrificio él mismo.
desobedeció al Señor por temor y le dijo, como tú no venías, tuve temor de que toda la gente se me desertara. Por temor se movió. Hermanos queridos, ¿qué no hace el temor? Nosotros muchas veces nos frustramos, y aún el estudiante que no ingresa a la universidad se frustra y tiene miedo de no ingresar, y si no ingresa tiene más miedo porque piensa que ahí está su futuro. Piensa que nunca llegará a ser profesional y tiene esa lucha en su corazón. Tiene miedo de ser jalado, etcétera, y por temor a veces la mente se omnibula, ¿no es cierto? Hermanos, el temor hace daño, pero ya sabemos lo que dijo Pablo, ¿no es cierto? El perfecto amor echa fuera, ¿qué cosa? El temor. Hay que perfeccionar nuestra relación con Dios. Hay que conocer el Dios que nos dice, hijo, no temas. Yo estoy en control. Yo tengo tu futuro en tus manos, en mis manos. Qué maravilloso, palabras de veras de fortaleza. Y le dice, ¿sabes qué? Quiero que tú no calles. No tengas miedo, pero tampoco calles. Mire usted la orden, el mandato, y Pablo tenía que obedecer. Es que a veces, hermano, la frustración, el desánimo paraliza. Y dejo de hacerlo, de intentarlo otra vez. Y lo que Dios no quiere es eso. Puedes tener temor, pero confía. Yo dirijo todas las cosas. Quiero que tú me obedezcas a pesar de tu temor. Quiero que me obedezcas a pesar de tu temor. Hay que obedecer. Hermanos, la salida para la frustración es obedecer. Y el Señor te ha dicho, esfuérzate. ¿Y qué más? Y sé valiente. No te rindas, en otras palabras. Sigue peleando. Aunque creas que no puedes, recuerda que estoy contigo como poderoso gigante, le dice el Señor. No te rindas. Yo estoy contigo a tu lado para ayudarte. Y esa es precisamente la otra palabra que le dice. Presencia, yo estoy contigo. Hermanos, el Señor fue bueno con Pablo porque le puso primero a Bernabé, luego así logró a Timoteo. ¿Se acuerda la semana pasada que compartí con usted? Ahora Dios le dio a esta pareja matrimonial, a Priscila y Aquila, les dio a ellos dos. Luego ellos vinieron, Timoteo y Sila vinieron a buscarlo. Qué lindo, ¿no? Como Dios nos pide, nos da acompañantes. Y qué mejor, ¿no es cierto?, su misma presencia del Señor, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir allí le dijo a Pablo a Timoteo 1:12, yo sé en quién he creído. Yo sé que tengo un Dios que me da aún compañía, me da amigos para que me acompañen. Qué lindo, qué maravilloso, mis hermanos. Estoy de acuerdo con Spurgeon, que respecto a este texto él dice, respecto a porque yo estoy contigo, él pensaba que esta hacía énfasis en tres cosas, dice Spurgeon: la presencia de Jesús, la compasión de Jesús y la colaboración de Jesús. Y es verdad, Dios le dio todo eso, mis hermanos. Pero también Dios le da, ¿qué cosa? Letra C, protección. Ninguno pondrá la mano sobre ti para hacerte mal. Ninguno. Ahora, quiero que entienda, el Señor aquí no le dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a evitar que te pongan la mano encima. No le dijo eso. Sino que no te van a afectar. Había gente que se iba a levantar. Pero yo no voy a permitir que te hagan más daño de lo que tú puedes soportar. ¿Se acuerda usted? Ese es nuestro Dios, mi hermano, que nos da pruebas más allá de lo que no podamos soportar. Ese es nuestro Dios, que conoce cuánto podemos soportar
Y si Dios nos permite un sufrimiento, una tribulación, es porque Él conoce que podemos soportar. No piense que es un abuso de Dios, porque a veces pensamos así. A veces vemos la cruz más pesada en uno mismo que en otro, ¿no? Nos damos cuenta que nuestra cruz pesa más o pesa menos que el otro. Pero Dios lo ha capacitado para soportar. Hermanos queridos, Dios finalmente le dice que le da un pueblo numeroso, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Sabe lo que le estaba diciendo ahí? Pablo, quiero que tú mires, levante los ojos. Sal de ti mismo, Pablo. Y quiero que mires que en este lugar, aunque a ti primeramente no lo veas, yo tengo pueblo aquí. Gente que me va a responder al llamado que tú le vas a hacer. Pablo, quiero que entiendas que aquí hay personas muy importantes para mí. Yo las amo mucho a estas personas. Y por eso quiero que te quedes con ellos. Son valiosas para mí. Quiero que captes mi corazón, Pablo. Háblales de mi parte. No te desanimes. Sal de tu frustración, Pablo. Sigue hablando el evangelio. Porque todavía hay personas que van a responder. Hermanos, como nuestro Dios, yo tengo mucho pueblo aquí. Yo creo que Dios tiene mucho pueblo todavía en Chorrillos para nosotros, hermano, para compartir el evangelio de Cristo. Si alguien no te recibe, habrá otro que sí le reciba el evangelio. Y eso debe sacarnos de la frustración. Dios tiene muchas personas que salvar y nosotros necesitamos compartirles el evangelio de Cristo. Qué tremendo, mis hermanos. Por eso pregunto esta mañana, para ir terminando, ¿estamos enfrentando alguna dificultad en nuestra vida personal o en el ministerio? ¿Somos tentados a tirar la toalla y abandonar la obra? ¿Cuáles son nuestras promesas que Dios nos ha dado a nosotros y que debemos recordar? Tenemos que hacer memoria, mis hermanos. Hagamos memoria. Yo no sé ahora por qué está frustrado usted, pero digo algunos aspectos finales, por favor. Conclusión, por favor. Cosas finales para terminar. Primero, confía en Dios y sus promesas para vencer el desánimo y la frustración. Ahí están algunos versículos bíblicos. Confiemos en Dios. Dios le dio promesas. Confía en las promesas del Señor. Segundo, usa tus cargas y causas de frustración y desánimo como puentes hacia un futuro mejor. Capitalízalos. No te rindas, hermano. Vuelve a intentarlo. Otra vez. 3. Piensa y habla con la mente de Cristo. No le creas los susurros del diablo. ¿Sabe que el diablo está obrando en su frustración? En su desaliento le está diciendo, ¿sabe qué? ¿Para qué lo vas a intentar otra vez? ¿Para qué te lanzas otra vez? ¿Para qué? No puedes. Has fracasado. Y te lo dice en la mente y tú dialogas con el diablo. Ay, sí, porque pobrecito de mí, no puedo avanzar, que me pasa esto y por acá. Comienzas a dialogar con el diablo y no lo hagas. En el nombre de Jesús, no lo hagas. Rechaza esos pensamientos en el nombre de Jesús. No son de Dios. Tú tienes que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Díselo al Señor de esa manera. Sigamos avanzando. Siguiente, por favor, rapidito. Ajusta tus expectativas a los planes de Dios. ¿Sabe por qué lo digo? Porque muchas veces nuestros deseos, nuestros planes no son los de Dios. Y cuando no son los de Dios, entonces nos frustramos. Si usted conociese el plan de Dios, el propósito de Dios para su vida y sabe lo que tiene que hacer, usted lo va a hacer conforme a su voluntad y no ser frustrado. Acuérdese. Sé optimista, pelea. Ahí están los versículos. Recuerda que con Dios nunca estás solo. Ten ánimo, tengan confianza, dice el Señor. Yo no sé, mi hermano,
nuevamente vuelvo a recalcar la pregunta: ¿cómo estamos en este sentido? Pero quiero animarlo de verdad aquí en el aspecto de la obra del Señor. Si usted tiene un discípulo o alguien a quien está enseñando la palabra, no desista de enseñarle. Sígalo acompañando, sígale hablando del Evangelio. Y el Señor nos ayude. Amén. Oramos.